Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por venir a esta sesión de Policy Dialogues del Johns Hopkins University, Universitat Pompeu Fabra Public Policy Center. Policy Dialogues son una serie de seminarios interdisciplinarios sobre temas de gran importancia en las sociedades actuales que enfatizan las propuestas políticas y de cambio social. Forman parte de la iniciativa del Public Policy Center para hacer más accesible y interdisciplinario el conocimiento sobre la elaboración de políticas y sus efectos sobre la calidad de vida y bienestar de las poblaciones. Se pueden ver los vídeos completos de las sesiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender y reflexionar sobre la creciente represión y criminalización del movimiento ecologista. Para empezar, le doy la palabra a Laila Vivas, una de las dos moderadoras de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. La mesa de hoy es la criminalización del movimiento ecologista en tiempos de crisis ecosocial. Y quería dar las gracias pues, a Mar, a Elena, a Jordi, a Javi, que acaba de llegar, y también a las asistentes por venir. La mesa la hemos pensado porque estamos en un momento actual de contexto ecosocial, de crisis ecosocial, y estamos llegando a unos límites que algunas personas están incluso hablando de una crisis civilizatoria, porque la sociedad en la que vivimos capitalista prácticamente está fagocitando sus propias condiciones de existencia, las condiciones sociales, ecológicas, comunitarias, y eso está llegando a un momento límite. Lo vemos en un cambio climático, en una mutación climática sin precedentes. En Cataluña solo hay que ver la sequía. Después el expolio de recursos naturales que hay es también muy preocupante, y ahora mismo hay unas pugnas geopolíticas relacionadas a ello que están alterando la situación a nivel global. Y todo ello en medio de una precarización de la vida, de una desigualdad que crece, que se amontona. Y este es el contexto: crisis civilizatoria, crisis ecosocial, donde, curiosamente, frente a este momento tan dramático, la protesta climática, los activistas climáticos están siendo represaliadas, perseguidas a unos niveles que no se habían visto antes. Como ejemplo, en el informe anual de la Fiscalía del año 2022 se etiquetó a Extinction Rebellion, al grupo ecologista Extinction Rebellion, y a Futuro Vegetal como organizaciones bajo el epígrafe de terrorismo nacional, aunque luego se rectificó, pero la mención original era a terrorismo. Después hay un informe que se llama Diagnóstico del Derecho a la Protesta, del colectivo Defender a quien defiende, y sobre todo lo han elaborado Novak e Iridia, que habla de 74 personas detenidas de colectivos y organizaciones ecologistas en el año 2023, por lo menos 2 infiltraciones policiales en los movimientos ecologistas. La Fiscalía ahora mismo pide 1 año y 9 meses de prisión para 15 activistas científicos de Scientists Rebellion por arrojar agua con remolacha en la fachada del Congreso. Y sobre todo es preocupante la detención de activistas del colectivo Futuro Vegetal bajo la acusación de pertenencia a una organización criminal. Eso supone una organización que se dedica a cometer actos delictivos, que dista mucho de lo que hace una organización que hace protesta y desobediencia civil. Esto está amparado por cambios legislativos, por modificaciones, por ejemplo, en el delito de desórdenes públicos del Código Legal, también la ley Mordaza, oficialmente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pues también ha incrementado la persecución de activistas. Y esto es una dinámica que es sistémica, que está ocurriendo también en otros países más allá del Estado español. Ocurre en Francia, ocurre en Alemania. Entonces, consideramos que es un tema clave tratar porque no son hechos aislados. Y justamente una frase que quiero recuperar del informe este de defender a quien defiende. Sí. Es una frase de Yayo Herrero que dice que una sociedad fallida no sabe a quién no le debe fallar. Y estamos en un momento que esta frase tiene especial resonancia y hace falta hablar de por qué se está persiguiendo a los movimientos climáticos. Dicho esto, esta introducción, pues voy a pasar a
a presentar a las ponentes, aunque mejor que sean ellas quienes se presenten. También antes decir que vamos a comoderar María y yo, que venimos de movimientos sociales. Y bueno, y al final de todo habrá un turno de preguntas para que podáis también hablar, intervenir, compartir dudas y otras cosas. Muchas gracias. Y bueno, si quieres, Mar, empezar presentándote. Tengo que tirar el micrófono. Sí, ya, ¿se me ha escuchado? Hola, ¿vale? Bueno, pues hola, buenas tardes. Me he dado cuenta casi que lo podíamos hacer en catalán porque, porque aquí todo el mundo nos entendemos, o a lo mejor Javi no tanto. Pero bueno, vamos con el castellano. Sí. Pues muchas gracias por la invitación. Como decía Elena, esto no es un formato, de hecho es la primera vez que estoy en una mesa redonda, así que si hay nervios o algo así, pues un poco de compasión. Pero en verdad me hace mucha ilusión, creo que es súper importante que existan estos espacios así de reflexión y pública y no solo entre activistas, sino también más allá, mundo académico, medios de comunicación y así. Así que me parece una oportunidad muy chula y estoy contenta de estar aquí. Bueno, yo soy Mar, soy periodista, videoreportera y desde hace un tiempo estoy trabajando en El Salto, en el área de vídeo. Y allí y ya de antes me he especializado bastante en hacer cobertura de los movimientos sociales, de acciones directas no violentas y de protestas. Y pues entender un poco también las reivindicaciones que tienen los colectivos sociales y un poco el marco, ¿no? En el que suceden estas protestas. Y eso es porque también entiendo que el Salto somos un medio que somos orgullosamente nos identificamos como un altavoz de los colectivos sociales. Y yo creo que los medios tienen una labor social y una influencia importante a la hora de construir relatos. Y estos pueden ser útiles para la movilización y la acción, para el cambio social, o por lo contrario, pues pueden contribuir a una criminalización de determinados colectivos y entorpecer pues, la movilización o incluso el progreso social. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es lo que sucede con la ocupación, que todas cuando ponemos la televisión en verano lo podemos ver, ¿no? Las de horas de tertulia que hay hablando sobre esta imagen de la señora que ha bajado a comprar el pan y le han ocupado la casa y bueno, no es una realidad, ¿no? Pero todo eso influye, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo de eso también está pasando con el activismo climático y ecologista. Y después tendremos más espacio para charlar un poco de todo esto. Y ya. Vale, pues sigo yo. Yo soy Elena. También me pasa un poco como a Mar, que estoy un poquito nerviosa porque es como la tercera mesa redonda sobre represión que he hecho en muy poquito tiempo, pero es la primera que es en un formato así más formal, más académico, en la universidad tal y tal. Pero bueno, es lo que os digo, venimos hablando mucho de esto mucho últimamente, por desgracia. Yo soy activista climática, me defino como activista climática desde hace 3 años, un poquito más, y he pasado por diferentes organizaciones, empecé aquí en Barcelona con Extinction Rebellion, luego con una división juvenil que llamamos En Fósil, que nos dedicamos más al ámbito universitario, hicimos algunas memorables ocupaciones en universidades de aquí de Barcelona y bueno, y lo último, no, realmente entre esta cosita y también estaba colaborando con Futuro Vegetal, que esta era una organización más a nivel, bueno, porque no ha desaparecido técnicamente, es una organización más a nivel estatal que tenía una demanda un poco concreta que pedía acabar con las subvenciones a la ganadería industrial, las subvenciones públicas. Y bueno, para quien no sepáis qué pasó exactamente con esto, nosotras, digamos que quizá fuimos quienes subimos un poquito más el nivel de acción directa, quien empezamos a hacer cosas un poquito más atrevidas, sobre todo esta primavera.
Y bueno, supimos más tarde que a partir de estas acciones que llevamos a cabo, la Policía Nacional de Madrid empezó a investigar, bueno, a investigarnos y a elaborar un informe en el cual se nos acusa de organización criminal, como bien ha dicho mi compañera. Y bueno, luego ya en contacto con abogadas y tal, pues llegué a saber incluso, ¿no? Ellas tuvieron acceso a este informe y como para ellas una organización criminal también es una estructura piramidal, pues hay unos líderes y a mí en concreto también se me acusa de ser una de estas dirigentes de la organización criminal. Entonces, bueno, estoy en una posición pues un poco delicada y realmente bueno, os quería transmitir que por muchas cosas que han pasado y toda ¿no? La represión que causa efectos sobre las personas, hablaremos más sobre estos, pues yo ahora mismo estoy un poco fuera de todo, ¿no? Y bueno, continúo con compañeras como mirando a ver cómo nos organizamos, cómo seguimos haciendo un poco de organización para afrontar esta represión, pero bueno, estamos un poco así. Hola, ¿se oye, no? Sí. Sobre todo para él. Nada, pues para mí un placer. En primer lugar, no sé si dudoso privilegio compartir mesa con una dirigente de una organización criminal. Eh, y en todo caso, para mí es un placer compartir mesa con vosotras y agradecer también el espacio tanto al Policy Center de la Johns Hopkins como a la Universidad Pompeu Fabra, que nos ha ofrecido y ha propuesto este espacio en el que por parte del activismo, de la academia y de organizaciones sociales y políticas podemos trabajar o discutir o compartir o debatir sobre este fenómeno que efectivamente cada vez es más creciente y tiene bueno, nos cuestionamos más, ¿no? Por la parte por la que vengo, voy a intentar llevarlo por un par bueno, cada una tiene sus identidades complejas, entrecruzadas. Por mi parte, trabajo en Greenpeace y milito especialmente en un colectivo que se llama Legal Sol. Así que intentaré llevar, como trabajamos sobre este fenómeno desde ambos lugares, intentaré pues, compartir lo que pueda compartir desde esos ámbitos. Por un lado, por parte de Greenpeace, soy responsable de la campaña de Espacio Democrático y Cultura de Paz, en la que trabajamos en todos aquellos aspectos que precisamente cimentan digamos, el espacio democrático en el que nos movemos. Greenpeace, como movimiento ecologista a nivel global, del cual forman parte más de 3 millones de personas, está presente en 55 países, atiende o atendemos a realidades muy diferentes en diferentes lugares. Fruto de ello, hemos sido acosadas o hemos sufrido presiones a lo largo de estos últimos 50 años, diferentes o diferenciadas, y también trabajamos o partimos de la base de la solidaridad internacional entre organizaciones, entre nuestras propias oficinas, para intentar soportar también las dificultades que sufrimos a la hora de denunciar o de señalar precisamente a los auténticos criminales contra el clima, contra el planeta y contra las comunidades en determinados territorios, fruto de nuestro trabajo. Por el otro lado, milito como en otros espacios, uno de ellos es la Comisión Legal Sol, que nace del movimiento 15M, que puede ser ya que algunas de las personas que estéis aquí ni siquiera tuvierais a lo mejor conciencia política al respecto, no sé si hay que sacar ya libro de historia al respecto, pero bueno, sabéis que es un movimiento que era muy heterogéneo, que partió de la impugnación del sistema en el que nos sentíamos representadas en aquel momento, en aquel 15 de mayo de 2011, y a partir de ahí, pues determinadas organizaciones, nosotras seguimos trabajando y decimos que el colectivo es un colectivo jurídico-político en el que ofrecemos apoyo a las personas activistas y organizaciones desde el inicio, es decir, desde la planificación de acciones directas no violentas, en adelante el apoyo o el acompañamiento en vía administrativa o penal y en vía psicosocial y el apoyo posteriormente en todas las acciones que digamos vamos trabajando conjuntamente. Esto nos hace habernos encontrado en multitud de ocasiones. A vosotras me dirijo, digamos, porque sí que nos hemos encontrado en muchas ocasiones en este ámbito. Y a partir de ahí, pues bueno, también formamos parte de la plataforma por la desobediencia civil, etcétera. Trasladar únicamente que, bueno, pues desde nuestra perspectiva
o quizá tendremos ocasión de hablarlo con mayor profundidad más adelante, sí que vivimos épocas que son reflejo de una dinámica más bien global, que va cercenando las capacidades que tenemos de elevar la voz contra un sistema que cada vez aparta a más personas y a más comunidades, y necesitamos pensar cómo podemos fortalecer los espacios desde los que hablamos, desde los que actuamos, para intentar proponer soluciones diferentes a lo que nos están proponiendo desde los poderes fácticos actuales. Y bueno, un placer. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir y sobre todo gracias al Public Policy Center por, no tanto por la invitación, que personalmente le agradezco mucho, sino por haber tenido la idea y la iniciativa de organizar esta actividad que, por desgracia, no es demasiado habitual en nuestras universidades, y eso a lo mejor tiene que ver también con cómo está de complicado el escenario y cómo eso también se traduce en el ámbito universitario. A lo mejor en algún momento podemos hablar de eso. Yo, entre otras cosas, me dedico al estudio de los movimientos sociales. Soy profesor de Filosofía Moral y Política aquí en la UPF y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiere decir que soy uno de estos asociados que va de un lado para otro. Y por otro lado, aquí tenemos un espacio que creamos ya hace unos cuantos años con el profesor Francisco Fernández Buey del Centro de Estudios sobre Elementos Sociales, que trabajamos junto con el grupo de Joan Benach y compañía, colaborando en diferentes tipos de iniciativas, como puede ser esta. Mi vinculación con los movimientos sociales es como activista en algunos de ellos y como estudioso en otro, y por tanto a veces tienes un pie en la universidad y un pie en el activismo. En todo caso, aquí vengo sobre todo para intentar aportar, si se puede, alguna reflexión, alguna consideración que a lo mejor desde el estudio de otros movimientos y de otros momentos nos puedan servir para entender qué nos está pasando, en este caso en concreto, en el movimiento ecologista y los episodios de represión que estamos viviendo. Vale, pues bueno, creo que se me oye bien, ¿no? Vamos a hacer unas 4 preguntas a todas vosotras, y la idea sería un poco partir de una primera pregunta más de qué está pasando, y que cada una un poco desde los espacios en los que estáis podéis explicar pues qué está pasando en todo lo que se refiere a la represión al movimiento climático. Es cierto, Laila mencionaba el informe Defender a quien defiende, que es muy interesante. Es un informe que va más allá del movimiento climático, pero sí que ahí pues, muestra la evolución del 2022 al 2023 y cómo el movimiento climático en algunas comunidades autónomas ha pasado a ser el que acumula más casos de represión policial, ¿no? Entonces, un poco hacer una primera diagnosis un poco de la situación, y luego ya pasaremos a hablar más pues, sobre las consecuencias, tanto a nivel social como también incluso a nivel personal o dentro de los colectivos de esta represión. Entonces, la primera pregunta que os quería hacer es justamente esto: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de la represión climática? Desde quizá tú, Elena, que lo has vivido más a nivel personal, quizá Javi también nos puedes aportar varios datos un poco más, a lo mejor de algún cambio jurídico que nos interese reconocer. Y bueno, también Jordi y Mar, todo lo que podáis aportar al respecto será muy útil para enriquecer esta parte de diagnosis. O sea, no sé si alguien quiere empezar. Bueno, Quizá Elena. Sí, igual ¿Sí? para decir yo algo. Vale, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues yo puedo quizá explicaros un poco cómo lo he vivido yo desde mi perspectiva de activista climática. Es verdad que no llevo muchísimo tiempo, ¿no? en haciendo este rol, en 3 añitos, pero me ha dado tiempo como a darme cuenta, ¿no? que ha habido cambios. Em, bueno, hace 3 años empezaban. Hacía poco tiempo que por aquí empezamos a tener movimientos como Extinction Rebellion y, y bueno, básicamente estos desde Fridays, Extinction Rebellion, como aparecieron, ¿no? Nuevos movimientos ecologistas con otras tácticas, con otra discursiva, ¿no? Em, y bueno, supongo que esto desde en primer momento pues quizá puso en alerta, ¿no? al Estado y a los poderes fácticos, porque
sí, este nuevo discurso era un poco más, pienso, era un poco más sólido, ¿no? Y un poco señalando más cosas sistémicas. Y entonces lo que también he visto suceder durante este tiempo es que quizá al principio nosotras aquí en Barcelona actuamos, llevamos a cabo la acción directa, pero la policía la táctica que, bueno, la táctica que utilizaba era pues un poco ignorarnos, ¿no? Quizá teníamos alguna identificación, pero no habíamos tenido multas, nada por el estilo, simplemente lo dejaban pasar, quizá para no darnos demasiado altavoz. Y bueno, entonces llegó un punto que nos dimos mucha cuenta, sobre todo desde las acciones, ¿no? de futuro vegetal que consiguieron ser, alguna de ellas consiguió ser más mediática, no sé, todos recordaréis cuando unas compañeras mías se pegaron a las majas del Prado, ¿no? Esto sí que llegó un poco a todas partes. Y bueno, pues nosotras lo que hemos notado es que en poco tiempo, un poco digamos, una oleada represiva de persecución hacia estos movimientos ecologistas que había comenzado antes en otros países de Europa. No sé, yo conozco, por ejemplo, historias así más cercanas no sé si puede sonar, un movimiento que se llama en francés, que se llama Soulèvement de la Terre, que también sufrió su ilegalización y una persecución brutal. Bueno, pues todo esto ha llegado hacia acá y yo me imagino que hubo un punto en el que la estrategia cambió y como nos vieron crecer, nos vieron como llegar más al espacio mediático y con posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Y seguir convenciendo a más gente, dijeron hasta aquí, ¿no? Ya pasamos de la estrategia de ignoraros a la estrategia de reprimiros y además fuertemente para ¿no? Cortar en seco, ¿no? Esta evolución que vais teniendo. Pues eso, lo que hemos notado es una diferenciación marcada en la actuación policial y aquí en Barcelona, por ejemplo, el activismo que hemos hecho aquí, bueno, lo que yo he hecho en Madrid parece que sí que nos detenían. Yo, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que me detuvieron, pues no llegué a entrar a calabozo. La segunda vez en Madrid, me refiero, pasé una noche en calabozo, la tercera vez ya fueron 2 noches, entonces intentan como vale, sigues, nosotras te vamos a reprimir un poco más, ¿no? Y aquí en Barcelona, pues no había habido nunca una detención y hace muy poco, pues unas compañeras hicieron una acción al estilo de las que hacíamos en Futuro Vegetal, ya rociando con pintura con extintor y sí que fueron identificadas y muy rápidamente les llegó pues una acusación de desórdenes públicos y de daños y muy enseguida entraron en el circuito de lo que lleva a los juicios. Y bueno, esto es lo que os voy a explicar yo de momento. Sí, sí, alguna. Quizá Javier, Mar. Sí, aquí Adelante. tengo mi turrilla que tengo aquí. Adelante. Porque todo lo demás es un poco más improvisado, pero aquí tenía ganas de empezar como remarcando una cosita que me parece importante. Genial. Um, y aunque no sea el tema yo creo que es súper relevante que no olvidemos en qué marco y contexto nos encontramos, ¿no? Um, entonces, muy brevemente, ¿no? Pero quiero recordar que febrero ha sido el mes más caluroso en la superficie de la Tierra desde que tenemos registros. Pero es que no solo eso, ha sido el 9º mes consecutivo rompiendo récords de medias de calor. O sea, esto ha hecho que el continente europeo hayamos experimentado un invierno excepcionalmente cálido con temperaturas de 3,3 grados centígrados por encima de lo normal, ¿no? ¿Qué pasa? En el Acuerdo de París de 2015 los gobiernos habían prometido hacer todo lo posible para no pasar el límite de seguridad planetaria que había marcado la ciencia en 1,5 grados de aumento de temperatura respecto a la época preindustrial y que en el peor de los escenarios intentáramos limitarnos a bastante menos de 2 grados, ¿no? Pues ya hace varias COPs que escuchamos a científicos alertar de que íbamos camino a superarlo en menos de una década, pero es que estamos de lleno viviendo esta realidad, mucho antes de lo que esperábamos. Y sabemos que este año es especialmente cálido por la suma del efecto del Niño, pero que hayamos pasado este límite por primera vez durante todo un año, pues pone al mundo mucho más cerca de romper este límite y este acuerdo que nos habíamos puesto,
en un más medio que largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si superamos estos límites, pues corremos el riesgo de romper puntos de inflexión. Voy a hacerlo muy breve, ¿vale? Porque todo esto ya lo sabemos, pero creo que es importante como decírselo. Estos puntos de inflexión son umbrales dentro del sistema climático que si los cruzamos, pues podrían conducir a cambios repentinos, encadenados y potencialmente irreversibles. Y algunos de ellos ya están a punto de colapsar, como son el permafrost, el hielo de Groenlandia, la Antártida Occidental, las corrientes del Atlántico Norte. Pues todo esto se va a traducir en un montón de fenómenos atmosféricos desastrosos, no solo para regiones que están alejadas de aquí, en Europa también lo vamos a vivir. Esto va a alterar las estaciones, significa que no vamos a conocer los ciclos de producción alimentaria tal cual y los conocemos ahora, entonces eso significa inseguridad alimentaria, conflictos, desplazamientos, en un mundo pues, que no está necesariamente trabajando para hacer unas fronteras más amables, sino todo lo contrario. Y os recomiendo echar un vistazo a lo que dicen algunos colectivos sociales sobre el nuevo pacto de migratorio y de asilo de la Unión Europea, porque se está comentando muy poco, pero es una realidad y va a hacer como la vida mucho más insufrible para un montón de personas. Y bueno, pues a Cataluña que os vamos a contar con la sequía que tenéis, en febrero decretando la emergencia por sequía y todo. Y ahí aún con proyectos como el Hard Rock llamando a la puerta, ¿no? O sea, es que hablar de crisis climática no es una cuestión de más o menos calor, es una crisis sistémica, social y humana. Y lo fuerte de todo esto es que somos conscientes de ello, pero pasan los años y prevalecen ciertos intereses antes que tomar acciones rotundas. Am, las emisiones tenían que estar decreciendo y siguen creciendo, ¿no? En fin, sintetizando, frente a todo esto es muy normal y de hecho es muy necesario que haya presión por parte de la sociedad y que la gente se organice, genere espacios de reflexión, de formación, que teja redes, pero también ejerza su derecho a la reunión pacífica y expresión para participar en el debate público y en el proceso de creación de las políticas que quieren para su futuro, ¿no? Esto es algo que en todo país debería de considerarse que se considera democrático, pues se debería de abrazar, pero y que de hecho, como tú explicabas, hay algunos colectivos que en los últimos 5 años han optado por nuevas maneras de protestar, como la desobediencia civil no violenta, am, y que son, o sea, que son formas de protesta legítima y que además están protegidas, ¿no? por el derecho internacional. Pues en cambio de abrazarlo, esta voluntad de participación de la sociedad, pues en España se persigue y se castiga cada vez más a las personas y a los colectivos sociales por protestar. Eh, Esto es una realidad que afecta más allá del ecologismo, pero como comentabais, pues es paradigmático, ¿no? El caso que hay, los casos de represión en el activismo climático. Aquí tenemos esto que estabais comentando también, que lo he traído porque pues justo estuve en la presentación del informe, que también pues está muy guay, por si le queréis echar un vistazo, que es lo del informe de Defender a quien defiende, que estaban también exponiendo las compañeras. Y en ellas hablan de que hay un total de 1.184 vulneraciones en 261 casos estudiados durante 2022 y 2023, vulneraciones a los derechos de activistas, pero también periodistas en el ejercicio de protestar y de informar sobre las protestas. Hay algunos casos que ya se han comentado, como lo de los 15 científicos, pues que son muy desproporcionados, ¿no? Que te estén pidiendo 21 meses de cárcel por haber tirado un poco de pintura inocua. O sea, es que no pueden acusarte de que estás provocando daños cuando ha venido un camión con agua y lo ha eliminado en 15 minutos. De hecho, en el Salto estamos haciendo un reportaje justo que va a salir prontito, que os animo a visitar, sobre la criminalización de la protesta y hemos entrevistado a un montón de estas activistas que participaron en esta misma protesta y una de ellas, de Rebelión Científica, nos decía que es irónico que nos estén acusando de dañar el patrimonio cuando el daño que va a sufrir el patrimonio y la humanidad entera por no actuar va a ser tan grande en comparación a 20 minutos que está teñido de rojo, ¿no? Pues ese es el panorama en el que nos encontramos. Voy a beber agua. Y yo vengo de Madrid, o sea, he vivido aquí 3 años, pero ahora estoy viviendo en Madrid.
Y es muy fuerte. Esto que cuenta Elena es verdad. O sea, allí se ceban muchísimo. No solo una represión también administrativa y los procesos judiciales, sino también a la hora de retirar a los activistas en el momento de la protesta, la violencia que usan es totalmente excesiva. Por eso también considero súper importante estar ahí las horas que haga falta con la cámara, porque se tiene que grabar y eso son pruebas que después se tienen que traer para denunciar a estos policías que tampoco, a mí me gustaría después, a lo mejor desde Legal Sol, que nos podáis contar un poco más qué pasa con la ley Mordaza y qué consecuencias está teniendo, porque policías que nunca están identificados. O sea, es como, por favor, tendría que verse desde 300 grados a tu alrededor qué número de placa llevas y quién eres. Pero no lo hacen y por eso ejercen toda esa violencia, porque se saben un montón de puntos de dolor y es terrible presenciar todo eso, ¿no? De hecho, esto, perdona el punto, pero justo en el informe comentan que es verdad que no muestran las identificaciones cuando es ilegal que no las muestren, y aquí hubo 2 desalojos muy mediáticos en Barcelona, no sé si alguien los conoce, del Cubo y La Ruina, 2 CSOs, y justo ahí, porque iban a ser muy mediáticos, ahí sí que llevaban todos la identificación puesta. Cuando enteréis. O sea que Pues a lo mejor, y ya voy terminando, solo en Madrid también traer el caso este de las activistas que ahora están obligadas a pagar 601 euros cada una por lo del no a la tala, que no sé si lo habéis seguido, pero ahí justo fue una intervención bastante violenta por las obras del metro de la línea 11 en Madrid, porque pues por lo que introducíamos al principio, ¿no? Como estamos viviendo una emergencia y en lugar de hacer políticas a favor de luchar contra la crisis climática, estamos arrasando aún más con las políticas que estamos implementando. Y en Madrid los pocos árboles que hay los están talando. Pues estas activistas se encadenaron y ahora en total tienen que pagar más de 19.000 euros en sanciones por esa protesta. Y los árboles los han talado. Que al final también un montón de veces es esta frustración, ¿no? Y después igual digo más cosas, pero ya voy a dejar paso porque si no veo que me estoy extendiendo mucho, pero solo me gustaría como comentar una reflexión que este domingo pasado estaba en una asamblea de Carabanchel y era justo sobre este tema, la criminalización de la protesta, y había un activista que decía, una persona le preguntaba al activista, es que eso de la desobediencia civil es que es muy poco accesible, ¿no? O sea, es que no podéis movilizar a masas para que participen en eso porque pues no todo el mundo se puede poner a colgarse de un árbol y tal y cual. Y el chico le decía, no, pero a ver, tenemos un montón de roles diversos y tenemos roles pensados para que tengan un bajo riesgo y que las consecuencias legales de participar en una protesta, pues que no sean las mismas del que lleva la botella del extintor con la pintura. O sea, está todo pensado y tal. Yo lamento ver que no es así. O sea, que a lo mejor cuando empezaron a existir estas protestas era así. Tampoco quiero desmovilizar a nadie aquí, pero, o sea, yo ya en noviembre de 2022, mi primera acción que se me convocó como periodista, junto a otros 2 periodistas, a cubrir aquí en Barcelona, yo aún vivía en Barcelona, en el Museo Egipcio, solo por asistir, y tú puedes ver todas las cámaras de seguridad, a cubrir esa manifestación, he tenido un año de juicio acusada de coautoría de lo que pasó esa tarde, con penas, con acusaciones de daños al patrimonio histórico que podían ascender hasta 3 años de cárcel. Y esto durante un año de ir a dar testimonios a la policía, a la jueza, tal, por haber ido a cubrir una manifestación. Entonces, puede ser que en un principio hubiese más seguridad, pero ahora solo por estar presente en una manifestación corres el riesgo de que te imputen, o de que te persigan o de que te encalabocen. Mi compañera del Salto, Joana, también ha pasado por el mismo proceso que yo durante casi un año y le acaban de archivar el caso, también por una manifestación de Futuro Vegetal solo 2 semanas antes que la mía aquí en el Prado, la que habías comentado. Y pasa, ¿no? Otro activista comentaba, yo ahora este mes tengo 3 juicios por mediar con la policía, no por hacer acciones, solo por mediar. Así que sí, el paradigma está cambiando, pero voy a ceder el micrófono yo. gracias. Quizás también para enlazar un poco y ahora también entrar en un análisis quizás más legal o más analítico desde los movimientos sociales, recojo lo que habéis dicho y sobre todo lo que has dicho tú, Elena, de que se ha pasado de ignorar al movimiento e incluso de utilizarlo, ¿no? Fridays for Future, la imagen de los niños, todo eso que fue muy deseado,
a reprimir al movimiento y de una forma muy cruda y escalando. Entonces, quería indagar un poco en las causas de eso, de por qué el ecologismo y por qué el ecologismo en un contexto también de ascenso del fascismo, de la extrema derecha. Y si también queréis vincular este tema a las medidas legales que se han hecho para poder recrudecer la persecución. Así que, bueno, si Javi quieres comentar algo, o Jordi. Uy. Vale, te agradezco la pregunta. Intentando ligar pues, la situación. ¿Está, no? Sí. Intentando ligar la situación que nos traslada es como, bueno, poniendo el cuerpo precisamente en acciones directas y cómo sufrimos la represión. Me preguntabas por qué el movimiento climático y en realidad la respuesta es fácil de entender, ¿no? Hemos apreciado desde el año 2019, desde bueno, pues, aquel imaginario de Greta o aquellas personas jóvenes movilizándose que eran llamadas pues, jóvenes con conciencia ambiental y demás a peligrosas dirigentes de organizaciones criminales en muy poco tiempo, en un tiempo récord porque los tiempos son, el ritmo se acelera, digamos, de la historia en este ámbito. El contexto en el que nos movemos es de una restricción del espacio democrático, no solo aquí, sino en otros lugares del planeta, por no decir en todos. Lo estamos viendo, el ascenso de ultraderecha, que en la pregunta venía la respuesta, ¿no? No es un porqué, pero es un síntoma precisamente de cómo las democracias liberales, o tal como lo entendíamos, las garantías de derechos y libertades poco a poco se van restringiendo en pos de un orden social establecido en el que no cabe la disidencia, no cabe la diferencia y no cabe el tratar de poner freno a una dinámica de poder que está establecida en este contexto. Así pues, hemos visto cómo a partir de determinada, y esto ya en la última década, cómo hemos ido viendo pues, el triunfo de determinados líderes o de prácticas más autoritarias, que lo hemos visto bueno, tanto en El Salvador como en Brasil, como en otros tantos lugares de los que podríamos relatar aquí, que dan cuenta de cómo agarrando o restringiendo esa capacidad de contestación, pues van a, no solo a nivel de protesta poniendo el cuerpo, digamos, sino también en el ámbito online, que forma parte de la realidad cotidiana en la que vivimos, en las que se discute o se marca también se enmarca la capacidad o la posibilidad que tenemos para protestar o para plantear otras ideas. Antes Marc decía que la desobediencia civil es nueva y bien sabemos que no es así, que tiene una larga historia y una larga tradición, a la cual, por cierto, debemos muchas de las libertades y de los derechos que disfrutamos hoy. Siempre decimos que porque fueron somos y porque somos serán. Y esto nos anima también, de alguna manera, ¿no? A formar parte de, o entendernos como parte de esa historia y como parte de una responsabilidad para que generaciones futuras, y mucho más en este caso, puedan disfrutar de unos derechos, de unas libertades, en este caso de un planeta que sea digno de ser vivido. En el ecologismo, efectivamente, ha habido prácticas, digamos, porque ha pasado tan rápido de ser un movimiento bien visto a ser public enemy número uno. Obviamente porque el ecologismo, y ya sí, en un nivel de madurez pues francamente admirable, desde el ecologismo digamos, se expone tal como hacíais precisamente ahora, ¿no? De las raíces sistémicas o de las dinámicas de poder, de explotación de este planeta y de los cuerpos que lo habitan, y que precisamente confronta a las grandes élites, digamos, digamos, en el modelo que nos lleva hasta ahí. Es decir, cuando hablamos de árboles, no de la tala, pero cuando hablamos sencillamente de árboles, cuando hablamos de un ecologismo bueno que no molesta, pues podemos considerar pues, que son gente o jóvenes con conciencia que nos ofrecen una visión de lo que debería ser. Cuando estamos abocadas a un mundo como el que se estaba representando ahora mismo, en el que es incierta incluso la pues, existencia de la sociedad o la civilización tal como la entendemos, y se confronta en un modelo de crecimiento ilimitado en un planeta limitado, ya ahí sí los resortes del propio sistema trabajan para que, digamos, quien confronta esta visión tenga menos capacidad de oponer de alguna manera.
En este marco, si me extiendo mucho, me dices, si no, bueno, atendiendo al marco legal concreto, la represión que hemos podido observar en este ámbito parte desde todos los poderes, desde el legislativo, ejecutivo y judicial, y si me apuráis, desde el cuarto poder, desde el poder mediático. La criminalización de la protesta parte y se retroalimenta desde los propios medios de comunicación y desde las tribunas políticas. Hemos visto cómo determinados líderes políticos han hablado de autoritarismo ambiental bueno, frases similares de las que se emiten desde ese lugar que de alguna manera pretenden plantear el marco de lo que el movimiento ambientalista es, que no es más que personas u organizaciones trasladando una forma diferente bueno, de crecimiento o de relación en este mundo. Pasa que cuando a nivel mediático poco a poco se va dibujando el escenario de unas personas que son molestas, que hacen algo que no han de hacer o que podremos discutir después sobre alguna práctica concreta de desobediencia civil, bueno, se empieza a señalar y se empieza a cerrar el círculo sobre ese tipo de prácticas o de organizaciones. Y pasa que a partir de ahí los poderes sólidos del Estado, desde el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, van trabajando para que poco a poco esas organizaciones que son señaladas tengan una limitación mayor para trabajar. Esto en otros contextos lo vemos claro, porque hay ambientalistas muy conocidas como Berta Cáceres que fueron asesinadas sencillamente por defender los ríos para su comunidad. Y así otras tantas situaciones. Global Witness hace un reporte cada año en el cual, pues, tristemente, cada año es un récord, igual que cada año subimos de temperatura y batimos récords, pues también batimos récords en represión a los activistas o las defensoras y defensores de la tierra y del territorio. Aproximadamente el año pasado o el anterior, que es del último año que tenemos datos, 200 personas murieron simplemente por defender los ríos, los mares, el agua, la tierra para sus propias comunidades, a veces por agentes estatales y a veces por agentes no estatales, es decir, empresas o, en fin, capitales determinados que encargan un trabajo, un silenciamiento, y todo esto es la punta del iceberg de todo un corolario de prácticas represivas frente a estas personas que enfrentan dificultades para expresar su oposición a megaproyectos de todo tipo. Hablamos de señalamientos públicos, de encarcelamientos, de amenazas y de otro tipo de prácticas sistémicas que no solo, y a veces conducen a la muerte en el peor de los casos, pero no solo, o sea, conducen a una presión frente a las comunidades, a las familias de las personas activistas que deciden oponerse precisamente a estos proyectos, a estas malas prácticas que atentan contra las comunidades y los territorios. Insisto, estas son prácticas que se dan en un contexto más global. A nivel europeo, pareciera que la Unión Europea hace gala de un sistema democrático más maduro que es capaz de lidiar con estas protestas y, sin embargo, la Oficina del Relator de Naciones Unidas para los defensores y defensoras medioambientales emitió hace un par de semanas, un informe en el que hacía determinadas recomendaciones a los estados europeos y ponía o señalaba con alarma cómo estos estados no están siendo capaces de lidiar con la propia desobediencia civil como práctica legítima y protegida por el derecho internacional. La respuesta de los estados europeos que se hacen gala de ser adalides de las prácticas democráticas o de los sistemas democráticos a nivel global está siendo errática, criminalizadora y esto tiene una consecuencia muy grave sobre la restricción del espacio democrático, no solo para el movimiento ecologista, que también, y por supuesto, sino también para el resto de prácticas que vendrán después y para el resto de organizaciones que están trabajando en este ámbito, ya sea en la defensa de las personas refugiadas y migrantes, etcétera, etcétera. En las prácticas jurídicas que encontramos o legislativas nos movemos ya en un marco de un ciclo de movilización. Si recordáis el 2000, cuando hablábamos anteriormente del 2011, del 15M, la respuesta del Estado tampoco fue algo positivo, fue precisamente y en este caso un partido concreto, que era un gobierno que era el Partido Popular en solitario, que en su torre de marfil o su torre de cuarzo, frente a todas las protestas de organizaciones, colectivos y gente que salía a la calle a sentirse no representada, lo que en vez de atender a esas demandas de apertura democrática o de escuchar esas voces, practicó o propuso algún tipo de recortes a nivel legislativo de los cuales seguimos sufriendo hoy.
Dos de ellos son muy conocidos, uno de ellos menos quizá, que es la reforma del Código Penal, y podemos incluirlo menos, pero sí una de ellas es la ley Mordaza, que probablemente conocéis como por el nombre que se dio mediáticamente, que es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la 4 de 2015, que desde 2015 todo el arco parlamentario prometió derogar y que hoy, 8 o 9 años después, todavía sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Esta ley Mordaza se llamó Mordaza precisamente por las limitaciones que producían a todas las personas o organizaciones que estaban practicando la desobediencia civil, el activismo o la protesta pacífica en aquel entonces, que eran muchas organizaciones. Daba muchos poderes o poderes muy arbitrarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y limitaba algunas prácticas de las que estábamos acostumbradas a trabajar desde el ámbito de movimientos sociales. En una práctica jurídica que es bastante aberrante, que es legislar precisamente para castigar lo que se está haciendo. Que Greenpeace escalaba edificios, bueno, una sanción para escalamientos. Que el movimiento de vivienda, un actor absolutamente hegemónico al principio del siglo XXI y del cual hemos aprendido tanto, ponía su cuerpo delante de la comisión judicial para evitar que desahuciaran a sus vecinas. Bueno, una sanción cuando impedías a la comisión judicial hacer su trabajo. Y así todo un tipo de sanciones que obedecían precisamente al repertorio de acción de los movimientos de aquel entonces. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, dos de ellos. Uno de ellos es la presión a nivel administrativa, lo que llamamos burorepresión, por el cual los propios gobiernos, y por cierto, los gobiernos que han heredado esta ley que prometieron derogar, pero que la siguen utilizando y muy ampliamente, se benefician. Es decir, la represión policial, en su sentido más conocido, los porrazos, las detenciones, abren periódicos, generan mucha solidaridad directa. La burorepresión, sin embargo, castiga a las personas que salen a la calle, le castiga los bolsillos de las personas que salen precisamente a protestar por esas condiciones y además lo hace en un momento pues, posterior. Quizá yo salgo a una manifestación y a los 15, 20 días o un mes aparece una receta en mi casa, una sanción, una propuesta de sanción, a sumar a todo lo que tengo que pagar cada mes de 601 euros por haber hecho, quién sabe qué, por haber participado en una manifestación, o yo lo entiendo así, ¿no? Que a todo el mundo nos ha llegado practicando en esto. En fin, este tipo de burorepresión genera lo que se llama un efecto desaliento, que es la otra práctica o el gran, digamos, resultado que tiene la ley Mordaza, que es que muchas personas piensan que manifestarse supone algún tipo de problema, supone algún tipo de riesgo legal y que puede suponer una carga, bueno, pues 600 euros en un mes o 1.200, 2 euros si has cometido el arrojo de ir a 2 manifestaciones en un mes, pues bueno, es una carga importante sobre las personas. Y otro tipo de normas perdón, de artículos sobre los que no me extenderé ahora, pero que conseguían la perfección del ámbito represivo, que es la autorrepresión. Si yo os pregunto si está o no prohibido hacer fotos a la policía cuando está haciendo una intervención policial, aquí no lo haremos, pero muchas personas responden que efectivamente está prohibido, porque a partir de la ley Mordaza y demás. El resultado es que si uno mira los datos del Ministerio de Interior, prácticamente no hay sanciones por este artículo. Sin embargo, la carga moral o moralizante o adoctrinante que tuvo la norma hace que la mayor parte de gente no saque un móvil cuando está viendo una actuación policial ilegítima e ilegal o posiblemente ilegal y no lo hace sencillamente porque tiene miedo, porque está haciendo algo que no está permitido. Cuando, oye, si uno mira desde fuera, vigilar a unos funcionarios públicos en una actividad que es pública, en un espacio que es público y que puede ser objeto de delito, es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas. Bueno, perfecto. Lo contrario, imaginaros, sería que hubiera poder cuerpos armados en las calles de los cuales no se pudiera reportar nada y uno tuviera que cerrar los ojos. No es así, ¿verdad? Y sin embargo, la mayor parte de personas piensan que fotografiar a la policía es un asunto un poco turbio, un poco ilegal. Y como bien decía Mar en aquel momento, y con esto ya corto, esto es sumamente relevante, nos es muy práctico a las organizaciones que trabajamos defendiendo en vía administrativa y penal, porque a la hora de denunciar este tipo de prácticas o a la hora de defender algún tipo de detenciones, estas imágenes nos sirven precisamente para demostrar que, digamos, esas prácticas fueron ilegales o que las detenciones no fueron acorde a ley en aquel momento. Gracias. Gracias. 10 segundos. 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 10
Para añadir una cosa a partir de lo que ahora se está diciendo, lo que está diciendo Javier, en Cataluña recientemente ha habido una sentencia que, aprovechando las grabaciones de un enfrentamiento con la policía, se ha documentado que el testimonio de la policía no tenía nada que ver con los hechos. Y eso ha servido para que la persona que está siendo acusada y que podía haber tenido una pena importante haya quedado en libertad. Para tenerlo presente. Escuchándoos y dándole mucha importancia a todo lo que se estaba diciendo, a mí me pasaban por la cabeza diferentes escenarios pasados y presentes. Y una manera, no sé si simpática de decirlo, sería que, para responder a la pregunta que nos planteaba María y Laila, ¿no? Es que esto le está pasando al movimiento ecologista porque ha llegado a la primera división de los movimientos sociales. Es decir, la represión que está sufriendo hoy el movimiento ecologista por la justicia climática o algunas personas vinculadas a esas reivindicaciones de esas luchas es algo que históricamente y en el presente le ocurre también a personas vinculadas con otros movimientos sociales porque son un peligro real inminente para determinados poderes. Y en la medida en que te conviertes en un peligro real inminente para esos poderes, la represión actúa. Y es así de sencillo. No hay otra explicación. Podríamos entrar en la discusión, por ejemplo, o en el análisis de cómo determinados movimientos sociales se convierten en movimientos de masas. Yo creo que el movimiento ecologista todavía no está en ese escenario. No es comparable a otros movimientos sociales que a lo largo de la historia del presente pueden ser denominados como movimientos de masas, pero es que no hace falta ser un movimiento de masas para ser reprimido. Basta con que seas un peligro, te hayas convertido en un peligro para quien entiende que hay algo que debe, digamos, defender de lo que tú intentas cambiar. Para hablar de cosas que están pasando hoy y que tienen mucha más presencia mediática que el movimiento ecologista y que nos pueden servir. Y a lo mejor para esta especie de comparación Madrid-Barcelona que a lo mejor Mar está apuntando con cosas que pasan allí que a lo mejor no pasan aquí. Si nos fijamos en qué está pasando con el movimiento independentista y podemos pensar desde altas personalidades a personas activistas más de base, podemos estar viendo en directo y cada día en los medios de comunicación y también por sus intervenciones directas cómo determinados poderes están buscando la manera de que una ley de amnistía no sea eficaz. Estamos en ese nivel. Es decir, cuando incluso desde un gobierno, desde un parlamento, llegan a poder plantearse que van a hacer una ley de amnistía, hay determinados sectores judiciales, por ejemplo, mediáticos, por ejemplo, políticos también, que están pensando en cómo podrán saltar esa barrera. Si eso ocurre con el movimiento independentista, con todos los focos que tiene encima, cuando estamos hablando de presidentes de la Generalitat, estamos hablando de grandes poderes que están en el otro lado, que actúan en la otra dirección, ¿qué no va a pasar con unas activistas que no tienen ese poder detrás? No tienen ese poder detrás, me refiero que no tienen el poder político mediático que puede tener otro movimiento, ¿no? Si pensamos en esta represión a partir de multas, a partir de otros tipos de acciones a lo mejor muy poco visibles, pero que luego tienen un gran impacto. El movimiento por el derecho a la vivienda hace unos meses hizo una comparación pública en el ámbito de Cataluña para denunciar el aumento de la represión que están viviendo. Y estamos hablando en este caso de un movimiento social, y esto puede servir para algunas de las otras preguntas que teníamos planteadas, creo que podemos decirlo así, que tiene una legitimidad muy grande. Lo decía también Javier, el movimiento por el derecho a la vivienda ha construido una legitimidad desde el 2009 hasta hoy enorme, hasta el extremo que ha sido capaz de que se aprueben leyes que ha impulsado. Pese a eso, pese a las leyes que existen hoy para restringir al máximo los desahucios, continúan habiendo desahucios, continúa habiendo quien intenta frenarlos y continúa habiendo quien intenta reprimir las acciones que desde los movimientos sociales se hacen para evitar esos desahucios.
En ese escenario ha entrado el movimiento ecologista, porque como yo creo que explicaba muy bien Elena, ha habido quien ha querido ir más allá de lo que se había ido hasta ahora, y cuando pasas determinado línea, digámoslo así, que no es aceptada, entonces aparecerá la represión. Se ha hablado aquí bastante, o ha aparecido mucho la cuestión de la desobediencia civil o violenta. Nuestras sociedades que se reivindican como democráticas tienen grandes problemas con la desobediencia civil no violenta. Lo hemos visto cotidianamente cada vez que se ha intentado ejercer o cada vez que se ha ejercido. No se entiende, no se quiere entender, no se quiere aceptar. Yo a los estudiantes siempre les doy a leer un texto de... los temas de los nervios, aunque estés muy acostumbrado a veces a hablar en público, pues de Hannah Arendt sobre el papel de la desobediencia civil, y está muy interiorizado la idea de que la desobediencia civil es ilegal y que debe ser reprimida. Cuando Hannah Arendt, en los años 60, finales de los 60, está planteando que en el ámbito constitucional tiene que construirse un hornacino, un espacio que pueda permitir la incorporación de la desobediencia civil no violenta, ¿no? Eso no está incorporado. Y no hay nadie que tenga interés en incorporarlo hasta que un poder, podemos volver a hacer paralelismos con el movimiento independentista, dice que lo está ejerciendo. Entonces, cuando un poder, cuando alguien que está en el poder político o que está en el poder mediático lo utiliza, entonces sí que lo quiere legitimar, ¿no? Pero como sociedad, nuestro concepto de la democracia es súper restringido. Y alguien que, Mar decía para este reportaje que estáis preparando, ¿no? Digamos, se cuestiona la agresión al patrimonio cuando la gran agresión al patrimonio es... Pero es que eso es enfrentarse a una hegemonía que todavía no hemos ni resquebrajado, ¿no? Es decir, nadie, digo nadie, fuera de determinados ambientes, ve que hay una agresión contra el patrimonio por efecto de la crisis ecológica. Por tanto, quien lanza agua con remolacha es quien está agrediendo al patrimonio. Del mismo modo que si lanzas sopa al vidrio de la Gioconda, estás agrediendo al patrimonio. Aunque a la Gioconda no le ha pasado nada. Es que no le ha pasado nada. Todo el ruido respecto de las acciones ante cuadros, ¿no? Es ruido que busca claramente criminalizar. Elena hablaba del ignorar al reprimir, ¿no? Bueno, esa es una cadena que ocurre. A veces podemos hablar de cómo se intenta invisibilizar, cómo se intenta deslegitimar, pero cuando eso ya no se está consiguiendo, entonces aparece la represión. Y eso creo que le afecta particularmente ahora al movimiento ecologista, como antes o simultáneamente le ha pasado a otras movilizaciones, a otras reivindicaciones, porque está construyendo una legitimidad que hay que reducir. Es decir, lo que no nos puede ocurrir es que tengamos el problema que tenemos con la ley para regular los precios de la vivienda, porque hemos dejado crecer la legitimidad de que hay que regular el precio del alquiler, y entonces ahora bueno, se tenía que aprobar mañana y de momento no se aprueba mañana, ¿no? Que es el viernes. Pero es que llevamos años con esto. Pero bueno, es que la reivindicación del derecho a la vivienda era una de las primeras reivindicaciones de la Comuna de París de 1871. Y desde allí o antes hasta hoy. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, y en la medida en que el movimiento ecologista llega a sufrir esto cuando otros ya lo están sufriendo, no sé si aprender de lo que otros han sufrido o plantearnos cosas que otros se han planteado antes, o ver cómo otros movimientos están lidiando con esto para evitar que nos haga más mal del que ya nos está haciendo. Muchas gracias. No, es que, o sea, creo que por añadir un poco y por lo que comentabas de que el apoyo social a la acción directa no violenta es bajo y que parece como que cada vez cuesta más
que gente que no es activista o no se considera activista vea con buenos ojos o incluso intente acercarse, ¿no?, a este tipo de acciones o a este tipo de movimientos que plantean esas acciones o que las hacen. Es que no solo eso, o sea, es que en la memoria anual que comentaba Laila al principio del fiscal general del Estado, donde Futuro Vegetal se le clasificaba dentro de ecologismo radical y dentro de ahí en el apartado de terrorismo, ¿no?, pues dentro de esta memoria también las manifestaciones que no se avisan se catalogan como ilegales. O sea, quiero decir, ya incluso una manifestación espontánea, o sea, a tal nivel de securitización que incluso una manifestación que no se comunica ya, ¿no? Y esto dentro de los movimientos a veces yo creo que también se vive porque es tanta la represión y tanto el ruido que se hace alrededor de la represión, porque creo que el concepto de ruido es clave para confundir también, ¿no? Que se interioriza esta propia represión y ya es como, bueno, cuidado, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, estamos en un momento de crisis civilizatoria brutal y aún así, cuidado, no vaya a ser que no comuniquemos que vamos a hacer una manifestación y que nos caiga a cada una, ¿no? O sea, creo que habéis señalado puntos clave muy importantes. Y de ahí no sé si quizá podríamos plantear un poco cuáles son los impactos que tiene justamente por eso esta represión en nosotras a nivel como activistas, pero también cuáles son los impactos sociales que ya habéis ido señalando muy bien, ¿eh? Y creo que está saliendo todo muy bien, está fluyendo la conversación muy bien. Pero no sé si quizá tú, Elena, quieres empezar hablando un poco sobre ese impacto que tiene la represión en ti, porque creo que has señalado una cosa clave antes, y es que tú has estado durante 3 años, también yo conozco a Elena personalmente y por eso lo sé, ¿no? Pero ha estado al frente, ha estado poniendo el cuerpo, que no es fácil, a veces haces activismo pero no pones el cuerpo, lo haces de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo has pasado de estar a tope, participando en acciones donde pintabas edificios o más, bloqueando carreteras, a decir, me he alejado de este movimiento? Claro, pues a ver, sí, es lo que os explicaba. Yo tampoco llevo mucho la lucha social, entonces el primer tema por el cual yo empecé a movilizarme y a estar politizada fue este, ¿no? Y todo esto normalmente ocurre después de que te llegue toda esta oleada de información que a veces como quizá hace unos pocos años, no muchos, costaba un poquito más acceder. Quizá hoy en día noto que igual la gente ya habla más, ¿no?, de lo innegable que es que las consecuencias del cambio climático se están notando ya y están a flor de piel de mucha más gente, pero a mí me pasó así, entonces empezamos a hacer acción directa, ¿no?, no violenta, como una forma de desfogarnos, de empezar a señalar y hablar de lo que parecía que nadie estaba hablando y vimos algunas, no sé, vimos como pequeñas victorias. He pasado realmente momentos felices de hacer una ocupación en la Secretaría de Medio Ambiente de Cataluña y que nos hagan caso y que se comprometan a hacer una asamblea ciudadana, de llevar a cabo ocupaciones universitarias y conseguir una asignatura sobre la crisis ecosocial que recibirá a todos los universitarios en un par de universidades. Pues este subidón y el ver que al principio pues íbamos consiguiendo cosas y pues que no nos detenían, pues en pocos meses, ¿no?, de unas acciones que realizamos en primavera, de golpe te encuentras, ¿no?, con todo este informe policial que estaban preparando y que bueno, yo quizá poco instintivamente ya me podía oler, ¿no?, que todas estas acciones que estábamos llevando a cabo, por mucho que estuviéramos viendo que estábamos un poco al principio siendo ignoradas o no consideradas un problema todavía, pues hacíamos talleres de legal y nos explicábamos, ¿no?, pues lo que podía llegar a pasar, aunque lo veíamos algo como muy lejano, ¿no?, porque estas multas no estaban llegando, entonces multas muy cuantiosas o incluso cárcel no, como que no acababa de entrar en nuestras cabezas, pero bueno, al cabo de unos meses pues sí que te lo encuentras y yo lo que viví pues es como con el tiempo me daba cuenta de que dedicábamos mucho tiempo, ¿no?, a soltar esta rabia, a
hacer acción directa una tras otra y un poco con subidón porque veíamos como sabíamos, mediatizábamos, como conseguíamos pequeñas victorias y estábamos preparándonos poco para esta represión que parecía que no tenía, que no estaba al caer y ha sido muy de golpe. Y lo que, bueno, yo y también hablándolo con compañeras imaginábamos que es un poco todo formando parte de una estrategia, ¿no? De ellos, de, pues eso, de pasar cambio de táctica y hacerlo también en momentos de los que un movimiento, una organización está pues en un momento bajo, pues ahí aprovechamos para meter, ¿no? Pues un informe policial que ya os diré que nosotras no creemos, bueno, no creemos, no se puede saber nunca, ¿no? Cómo serán los escenarios futuros porque pues todo los procesos judiciales, ¿no? Con primeros juicios, luego em, em, reclamar posteriores juicios y todo, se hace como un recorrido muy, muy largo y no sabemos cuál va a ser el escenario de represión. Si esto va tan rápido, pues de aquí a unos años, ¿no? Y no descartamos que quizás sí que acabemos en cárcel, pero en un principio pues no lo concebimos. Pero, pero bueno, al final lo que ocurre es que nos encontramos con algo que no nos esperábamos, que viene muy de golpe y para lo cual no estábamos preparadas y que de repente pues esto paraliza, ¿no? A estos movimientos que igual no tenían tanto recorrido como otros, ¿no? El movimiento anarquista, el movimiento por el habitaje igual eh, ya tienen más recorrido, pero pienso que nosotras éramos más jóvenes y pues bueno, en cuestiones planificadoras y de prever un poco qué puede llegar a pasar y cómo vamos a estar preparadas para ello, no estábamos tan ahí. Y pues, ¿qué ocurre? Pues al final eso, lo que ellas consiguen es una paralización, ¿no? Porque lo que os intentaba explicar antes, que es que no creemos que este informe policial tal vez no llega siquiera, no han empezado los procesos de instancias de empezar a llamar a declarar a las compañeras, ¿no? Solo es un informe policial, pero a la policía igual no le importa demasiado si esto acaba, si esto sigue en pie como es meternos el miedo justo ahora para que no sigamos actuando, ¿no? Y un poco si lo consiguen precisamente por eso, porque llega una sensación de bloqueo, de parálisis, en movimientos que no son muy territoriales, como es el caso, por ejemplo, de Futuro Vegetal, que bueno, nos organizábamos mucho online, pues de repente no tienes a personas al lado con las que no... pues al final es algo así que lo vivíamos mucho desde la distancia y desde el juntarnos solo para la acción y en el momento del que necesitábamos más apoyo interpersonal y tal, pues ni siquiera nos tenemos las unas a las otras. Pues lo que ocurre pasando es que nos sentimos sobrepasadas y que nos creemos que estamos solas en esto. Y ahora hablaremos un poco, ¿no? De qué estrategias podríamos llevar a cabo para afrontar esta represión, ¿no? Pero la sensación que se te queda en un primer momento es un poco así. No sé si alguna quiere aportar más en Mar, ¿sí? Adelante. Um, sí, o sea, la represión funciona. Eh, Sí. Penosamente y tristemente funciona. Um, has comentado algo también que es curioso, que también me he estado como dando cuenta, como conociendo un montón de activistas, ¿no? Como que un montón de gente es su primer espacio de militancia, el activismo climático, ¿no? Y entras ahí por tu ecoansiedad, o a lo mejor no lo sientes tan fuerte, pero por tu preocupación por ver la degradación de tu entorno, y ahí te das cuenta de lo conectada que está ese problema con las dinámicas de explotación extractivistas, neocoloniales, incluso patriarcales, de dominación, ¿no? Y claro, y te abre los ojos un montón a entender que no luchas solo por el calentamiento global, sino por salvar un sistema que está en sus últimos días y que no puede seguir
con las dinámicas que nos ha traído al punto de hoy, ¿no? Que es un poco también todo lo que estabais diciendo. Por eso se hace tan peligroso de cara a quien ostenta esos privilegios y no quiere soltar, ¿no? Después ha habido una cosa también que has dicho que me ha sonado un poco así como tal, que Jordi, porque el tema de que nadie ve ah, la afectación al patrimonio. A lo mejor en los cuadros no, pero el patrimonio no es solo lo material, cultural, lo que producimos, ¿no? El patrimonio también es natural y hablar de que nadie lo vive no digo porque lo hayas dicho tú, pero creo que un montón de veces en el norte global caemos en esta percepción del privilegio, de que no es nuestro problema, y sí lo es, y no podemos hablar de que no está sucediendo cuando millones de personas en el sur global están perdiendo sus casas por el aumento de la subida del mar o por los conflictos que generan la sequía y los efectos de la crisis climática, aunque un montón de veces cuesta traquearlos y entender las conexiones, pero existen, ¿no? Por eso el término de refugiado climático es una cosa tan abstracta a día de hoy, pero es real. Tengo un colega en Madrid que nos está llamando por el tema este de denunciar cómo estamos tratando con la gente que intenta migrar a nuestro país, y me decía, wow, acabo de conocer a los dos primeros refugiados climáticos, como clarísimamente refugiados climáticos, porque vivían su casa en el norte de Senegal, se la engulló el mar. O no sé si eso es catalán, pero sí. Se la tragó el mar. O sea, esa es como la prueba más clara de los efectos de esta crisis, que es sistémica y es muy grande, no es solo, de nuevo, climática y ambiental. O sea, pero es que son interconectadas y, bueno, en fin, que hablar de que nadie nota para mí tenemos que ir más allá también y entender que sí, que es una realidad muy fuerte para millones de personas y que también está tocando nuestras puertas. Y entonces, en cuanto a afectaciones, yo igual sí quería, a lo mejor solo, estoy súper de acuerdo también con todo lo que has dicho, Elena, pero mi rol aquí también es ser un poquito altavoz de todas estas experiencias con las personas que he estado también entrevistando y todo eso, ¿no? Y hemos notado un montón que la integridad física es lo primero que ves cuando la represión es física, en el momento en el desalojo policial o cómo actúa la policía, es muy fuerte. También estoy haciendo mucho spam, pero acabamos de publicar un reportaje sobre Souleymane de la Terre, que está en YouTube, es gratuito si queréis verlo. Viajamos a Francia en octubre para cubrir este colectivo, movimiento climático y muy amplio, no solo climático. Y la represión que sufren es muy fuerte. Tienen personas que han terminado en coma y con heridas de por vida por culpa de la actuación policial. Entonces, ese es un claro efecto directo de esta represión fuerte, ¿no? En el momento. Pero después, a nivel de colectivo, claro, afecta porque los movimientos empiezan a poner todas sus fuerzas en cómo gestionar la represión, más que en construir esas propuestas que tienen para el colectivo y sus demandas, ¿no? Pero además, con los casos de infiltración policial, es una cosa que a lo mejor no es tan visible, pero es muy fuerte, como genera una sensación de desconfianza entre la gente dentro de los colectivos. Y al final estas tácticas no están ahí por eso de que quieren sacar información importante. Al final, la información importante que le van a sacar a un colectivo no violento es el día que iban a hacer una manifestación, pero en verdad lo que están consiguiendo es generar ese clima de desconfianza entre las personas y desestructurar a los movimientos desde dentro, generando todo eso. Y ese es un impacto fuertísimo, colectivo, de cara a los movimientos y a los colectivos, y que de nuevo son legítimos y no deberían de estar sufriendo como este tipo de tácticas policiales. Y hay muchas más que yo veo, pero yo personalmente, porque esta me afectó, yo creo que sí, que claramente que tú, por ir a cubrir una manifestación, te enfrentes a más de un año de juicios,
pues yo durante mucho tiempo no volví a cubrir manifestaciones. Y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a Joana y le pasa a la gente porque te agarra miedo, ¿no? Porque no vas preparada y mentalizada para asumir esas consecuencias. Entonces, tiene un efecto disuasorio muy claro, no solo entre las entrevistas, entre las activistas, sino también entre las profesionales que intentan explicar y cubrir lo que está pasando. Bueno, si os parece bien, voy a como introducir la última pregunta y si tenéis algún comentario, como podéis también en esta respuesta decirlo. Sí que mejor si pueden ser breves las últimas respuestas, así daremos pie al turno de preguntas del público. Bueno, recogiendo lo que se ha dicho ahora en estas últimas respuestas, el diagnóstico es bastante confuso por una parte, o sea, desde los movimientos hay una sensación de miedo, de desconfianza, que decía Mar, incluso de bloqueo, que eso es una palabra muy fuerte, ¿no? El bloqueo, en un momento que necesitamos lo contrario, y el ruido, o sea, del ruido de diferentes partes, pero ruido. Mientras tanto, por otro lado, desde los poderes más hegemónicos, pues hay control, securitización, hay estrategia, ¿no? Ahí hay menos ruido, ahí está más perfilado, hay represión, burorepresión, autorrepresión, varios conceptos que han ido saliendo y que son claves para entenderlo. Claro, entre estas dos partes, ¿no? La del ruido, el caos, el bloqueo y después la estrategia y el poder, llegamos a un momento que tenemos que actuar, ¿no? Y que hace falta una responsabilidad, y eso creo que es algo que los movimientos son muy conscientes. La cosa es cómo hacerlo, y sobre todo si dentro de los movimientos las relaciones interpersonales entre las personas también están fragilizadas, porque si desde fuera se está atacando, pues cuesta más mantener unas relaciones que sean sólidas. Y bueno, con esta necesidad de responsabilidad, la última pregunta que os quería hacer es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias pensáis? ¿Qué comentarios? ¿Qué dudas? Preguntas al aire también, porque creo que la situación muestra que tampoco sabemos exactamente qué podemos hacer. Y sí, bueno, si tenéis comentarios sobre eso. ¿Quieres empezar, Javi? Sí. O sea, recogiendo un poco tu Sí. propuesta de ir un poco basculando desde los impactos hacia qué podemos hacer, Ujú. e intentando construir sobre esos impactos que Elena y Mar nos comentabais, me parece importante revelar, uno, por supuesto, poner el impacto físico, porque a veces parece poco evidente, pero desde hace poco publicaba un informe Iridia y Novact, organizaciones que trabajan concretamente aquí en todo el estado, y hablaban de aproximadamente 40 personas víctimas de los proyectiles cinéticos, de lo que es comúnmente conocido como balas o pelotas de goma. Es decir, el material antidisturbio genera impactos y consecuencias de por vida a nivel físico. Y Elena hablaba del miedo, que me parece imprescindible hablar. Las consecuencias psicosociales en nuestra práctica cotidiana como Legal Sol entendimos que no solo hay que acompañar legalmente, sino también de forma psicosocial, porque tiene impacto físico, impacto psicológico, impacto en la familia y en el entorno social, por aquello de nos sentimos solas, creo que ha dicho Mar, ¿no? En algún momento, o por la pena de banquillo de la que hablabais durante tantos años esperando qué va a ser de mí, qué va a ser de mi trabajo, voy a acabar en la cárcel o no voy a acabar, etcétera, etcétera. Y en general, además, a los colectivos, no solo socialmente, sino comunitariamente, o los propios colectivos sufren un repliegue que llamamos antirrepresivo, en el que todas las fuerzas que estaban destinadas precisamente a poner el cuerpo frente a una injusticia que nos motivaba al principio, bueno, pues resulta que ahora todas las fuerzas tienen que ir destinadas a buscar fondos para las multas, a acompañar a nuestras compañeras que se sienten o solas o desprotegidas, o etcétera, etcétera, y demás. Un efecto colateral positivo, valga decirlo porque hay que ponerlo sobre la mesa, es la solidaridad que genera los movimientos antirrepresivos. Cuando decimos cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, que es una frase que es bastante utilizada, es precisamente porque el dolor
que sienten los colectivos, organizaciones en empatía con las personas que están sufriendo esa represión, también es muy potente y genera vínculos muy potentes que también hay que hacerlos valer a la hora de avanzar, digamos, en nuestra práctica cotidiana de desobediencia civil, de activismo, de activismo no violento, de protesta pacífica. ¿Qué podemos hacer? Ahí sí, y breve. Uno, denunciar o hacer campañas que haga explícito ese tipo de represión. Valga también el humor o la forma creativa de hacerla. Nosotras, por ejemplo, recuerdo que cuando hablábamos de las identificaciones que antes comentabas, que es una práctica que es, digamos, no es reglamentaria. Lo decimos siempre porque hemos intentado denunciar. Por parte de Legal Sol hemos hecho miles de fotografías con muchas denuncias al defensor del pueblo, por ejemplo, ante las cuales las respuestas son más o menos pues, cada vez más molestas, porque seguimos molestando con ello, pero hay poca respuesta. ¿Por qué? Porque no hay un aparataje legal, digamos, que permita. Hay algunas instrucciones y quedan un poco a juicio de la Dirección General de Policía. Sancionar a ese funcionario que no ha llevado la identificación adecuada. En este sentido, desde Defender a quien defiende, de la red de la cual formamos parte, que aquí se ha citado felizmente como Legal Sol, insistimos en esa identificación 360 que dice, porque así lo dice la norma también, el Real Decreto, que las personas las personas que están en la calle tienen que poder identificar sin ninguna acción positiva al funcionario que está delante suyo. Por si acaso ocurriese cualquier cosa, no vale ir a buscarte. Porque ocurre también cuando decías, cuando hay mucha en un desalojo, se ponen por aquí, por ejemplo, se ponen lo que se llama un NOP, que es el número operativo policial, que es un número que cambia a menudo y que además tienes que perseguirle por la espalda. Es decir, estás recibiendo porrazos de una persona que tienes que ir a buscarle por la espalda a verlo. Tendría que ser a una distancia de respeto que se llama, 2,10 metros si no recuerdo mal, y sin ninguna acción positiva por su parte. ¿Qué hicimos cuando insistimos al Ministerio de Interior en numerosas ocasiones? Nos respondían que no había, que los chalecos antitrauma no había recursos para modificarlos. Hicimos una campaña, por ejemplo, de recogida de velcros, que se llama algo así como Ayuda a tu Ministerio de Interior en tiempos de crisis. Y hicimos una colecta muy grande de metros de velcro y lo entregamos. Hicimos también una pequeña página web hace años en el que dábamos o proponíamos que nos diesen ideas creativas para que las policías o cuerpos de seguridad fueran identificados, entre las cuales están, por ejemplo, que la porra tuviera el número grabado para que cuando te dieras te quedara y pudieras tenerlo hecho. Bueno, en fin, generar un poco de contranarrativa en todo eso para visibilizarlo, ¿no? También una campaña que llamamos DNI, gratis no a las identificaciones, que promovíamos conjuntamente, hacer frente a ello e ir todo el mundo sin identificación y demás. Uno, la denuncia. Dos, la solidaridad y el apoyo mutuo. En todos los aspectos. Uno, nunca descuidar el aspecto psicosocial que tiene, el impacto psicosocial que tiene la represión y apoyar a las personas que han sido represaliadas por ello. Las cajas de resistencia que muchas veces funcionan de muchos tipos. Antes, en el movimiento operario y tal, pues había otro tipo de cajas de resistencia en el movimiento obrero. Ahora puede haberlas de diferentes maneras, pero también es una manera de garantizar que las personas que son reprimidas pueden hacerla. Por supuesto, y siempre lo decimos desde Legal Sol porque lo llevamos haciendo años, lo hemos hecho miles de veces, es recurrir. Este tipo de sanciones son muchas de ellas ilegítimas y están muy poco sustentadas, por lo cual invitamos a recurrir todas las sanciones que vengan porque muchas de ellas caen. En cuanto se recurre una vez a una instancia superior, pues bueno, no hay capacidad para hacerlo, o en todo caso en vía administrativa. Formar y formarnos. Parte de la práctica de la desobediencia civil y de la acción directa no violenta tiene que ver con la conciencia de lo que se está quebrando, de las consecuencias que se pueden tener. El resto, denunciarlo, porque no está previsto. Pero cuando uno quiere una ley, tiene que saber también hasta hacia dónde va y hacia dónde quiere ir. Formémonos también, incluso en la forma de recurrir o de hacer frente a ese tipo de represión. Publicamos, y ahí del punto de spam veloz, de hecho, nos lo editó Defender a quien defiende, un manual que se llama Buro Resistiendo, que era un manual como sigue tu propia aventura. Me ha llegado esta carta, no tengo ni idea de qué es, pues nada, si te ha puesto aquí, le pones aquí y tal, y tienes estos plazos, etcétera, etcétera, para que conjuntamente podamos hacer frente a ese tipo de sanciones que se valen del hastío de mucha gente para pues tramitarlas. Incidencia política y jurídica. Las normas también que nos constriñen existen y es importante remarcar que la ley Mordaza salió en 2015, preocupó a organismos internacionales porque decían que era un repaso atrás en garantías democráticas, pero las leyes moralizan y 8 o 9 años después la ley Mordaza forma parte de la idiosincrasia común de cualquier persona que quiera salir a la calle y nadie se plantea que esto pues no es así. Hace 10 años o 20 no existía y ahora las policías salen a la calle a manifestarse porque se va a reformar la ley Mordaza, como si antes de 2015 esto fuera la ley de la selva.
los pasos atrás que se dan en ese ámbito cuesta mucho de recuperarlos. Hagamos incidencia política y jurídica para acabar con esas normas que reprimen nuestro espacio democrático. Y, por supuesto, seguiremos defendiendo o haciendo incidencia jurídica en el ámbito de denunciar todas las prácticas de abusos policiales que se están dando. Ahí no estamos solas y hay un montón de organizaciones que trabajan en esto para llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hemos llegado en algunas ocasiones, para denunciar prácticas ilegales y legítimas, como la que Jordi... Me estoy avanzando. Pero sí, sí, me encanta. Es muy interesante, ¿sabes? Pues ahí está, vamos. Solidaridad, apoyo mutuo, denuncia, conciencia y... Genial. Muchas gracias. Sí, quien quiera. Para no repetir nada de lo que se ha dicho, yo solo apuntaría dos conceptos y uno, como no íbamos a discutirnos, pero a partir de lo que yo he dicho, a lo mejor no me he explicado bien o no me he sabido explicar bien. No quería decir que nadie sea consciente de ello. Evidentemente, toda la gente que estamos aquí somos conscientes de ello, hay más gente, pero a lo mejor tenemos que hablar abiertamente de un concepto que a lo mejor puede ser muy teórico, pero es la cuestión de la hegemonía, ¿no? Y la hegemonía hoy es que en nuestra sociedad nadie, evidentemente, dejando un espacio grande para quien sí lo ve, pero los poderes políticos, los poderes económicos y los poderes mediáticos no ven como un ataque al patrimonio, a la salud, al riesgo para la vida, a la crisis ecológica. Yo creo que tenemos que ser conscientes de ello. Mi posición es que tenemos que ser conscientes de esto. Tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocado, que cuando nos movemos en el movimiento ecologista, en el activismo climático, por la justicia climática, y a mí me pasa, a lo mejor solo me pasa a mí y por eso lo vivo de otra manera, tenemos la impresión de que esta lucha es la más urgente. Y hay quien viene diciendo esto desde hace décadas. Antes he citado a Francisco Fernández Buey, en el año 79, él, que venía de la tradición marxista, comunista, libertaria, escribió un artículo en que dice, lo primero, lo ecológico, porque con lo que sabemos ahora, 79, debemos cambiar nuestros planteamientos. No habrá revolución que hacer ni mundo que ganar si primero no... Eso lo tenemos muy claro. Pero evidentemente, cuando estamos denunciando que nos matan, cuando las mujeres denuncian que nos matan, eso es súper urgente. Y cuando la gente está reivindicando que se queda sin casa, eso es súper urgente. Y todo el mundo entiende que cada una de sus luchas es súper urgente. Ahora, la cuestión es, en la sociedad, ¿qué es lo hegemónico urgente? ¿Qué es lo que se vive como urgente? La crisis ecológica no. TV3, que hace 2 días hizo un especial sobre la sequía, que invito a recuperar, ¿no? Si hacéis el ejercicio de verlo con un mínimo de ojos críticos, que estaba muy bien, pero es que ni una vez se cita la crisis ecológica en ese reportaje. Ni una vez. Ni una vez. Desde el gobierno se habla de que la sequía es porque falta agua. O claro que la sequía es porque falta agua. La pregunta es ¿por qué falta agua? O sea, ¿el que falta agua es una causa o es una consecuencia de otro? No. Evidentemente, si aprietas un poco más, dirás, no, hay una crisis ecológica. Pero no actuamos. Ninguna de las medidas que se está planteando para la sequía tiene que ver con la crisis ecológica. Claro. Por tanto, hay un problema sobre cuál es la hegemonía en la que nos movemos, que es posible que nosotros la vivamos de una manera alterada porque nos relacionamos con gente que lo tiene muy claro, escribimos artículos, leemos a los colegas, hacemos actividades, hacemos clases, incluso en la universidad hemos conseguido que haya una asignatura que habla de estas cosas y que está muy bien y que nos ha costado mucho y que a mucha gente le ha costado mucho. Pero la hegemonía es que, bueno, vale, sí, esto es muy importante, pero bueno, no pasa nada, no es urgente del mismo modo que nosotros consideramos que es urgente, ¿no? Entonces, ya muy rápido, creo que hay una cuestión de cómo conseguimos cambiar esa hegemonía para que lo que hoy puede ser criminalizado no pueda serlo criminalizado mañana, porque en el fondo, si te pueden criminalizar es porque a ojos de esa sociedad eso puede ser criminalizado. No se criminaliza lo que a ojos de esa sociedad no puede ser criminalizado.
¿Mm? Y eso hemos visto cómo con los años ha ido cambiando. Puede cambiar en una dirección y luego puede cambiar en otra. ¿Vale? Pero eso es importante. Creo que es súper importante la cuestión de cómo ganamos legitimidad, que no quiere decir que no la tengamos, sino quiere decir cómo conseguimos que quien no nos la reconozca o quien a día de hoy todavía no la reconoce, pase a reconocerla. ¿Mm? Y luego, esto es lo que seguramente más me afecta en lo personal, escuchando casos como las personas que lo sufrís directamente, es cómo podemos aprender, y no digo que sea fácil, a tejer redes que nos acompañen en este proceso. Yo creo que desde eso hay que aprender mucho del feminismo y hay que aprender mucho de los movimientos o de los colectivos que en momentos de gran represión sufrieron esa criminalización y buscaron el acompañamiento para sufrirla de manera, digamos, menos grave de lo que estaban sufriendo. Que no es fácil, no digo que sea fácil, porque yo creo apuntaría legitimidad y acompañamiento. Pues justamente hablando de cómo tejer redes, yo sí que también para ir acabando, creo que invitar también a que todas busquemos un poco más de información o tengamos presente o hablemos de Les Soulèvements de la Terre en Francia, porque creo que además han conseguido unir dos luchas que aquí quizá todavía no están muy bien unidas, que es el mundo agrícola y no es la panacea ahí tampoco, pero el mundo agrícola y el mundo ecologista. Y en el Salto, no sé si fue más Salto esta tarde, escribieron un artículo sobre Les Soulèvements y voy a leer tres frases, ¿vale? Hablan de los grupos vinculados a Les Soulèvements y dicen, han conseguido que la práctica del ecosabotaje sea considerada incluso por los activistas más reacios. Se generaliza así el método de ocupación de tierras, de intervenciones en megabalsas en construcción o en cementeras donde la maquinaria es desmontada, desarmada, vuelta inoperante. Estos grupos consideran que la evidente violencia institucional que impone proyectos ecocidas legitima el uso de lo que han venido a definir como ecoresistencia por oposición a la acusación de ecoterrorismo que utiliza el Estado francés contra ellos. Entonces, creo que para tejer todas estas redes tenemos también que apropiarnos del discurso y que decir, no somos ecoterrorismo, somos ecoresistencia, somos les Soulèvements de la Terre, somos la voz de la tierra y por eso estamos aquí, porque estamos defendiendo este espacio natural, este terreno, ¿no? de la construcción de una infraestructura o de cualquier tipo de proyecto ecocida que no se corresponde con lo que toca hacer ahora. Y quería acabar con esta cita porque me ha parecido sumamente interesante, así como el artículo. Pero creo que tú querías decir algo más antes de acabar. Pero va totalmente en tu línea. Pues mira, O sea, hemos fluido. de hecho, es que creo que se han dicho un montón de soluciones y no hace falta extenderse por aquí porque iba haciendo tic, 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 dicho, 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 dicho. Así que no me quiero repetir, pero sí como reforzar un poco esa idea un poco más positiva también de lo último que has dicho tú, porque no creo solo que sea posible apropiarse de esas narrativas, creo que está pasando y que al final estas victorias en los movimientos sociales cuestan mucho de ver el éxito, ¿no? Cuando encima tienes todo el peso de la represión sobre ti, pero si lo miras con una perspectiva un poco más lejana, o sea, yo creo que eso que llaman, por ejemplo, la ventana de Overton, ¿no? Y que lo que antes era inaceptable y muchas acciones de estas antes eran inaceptables, ahora empiezan a ser percibidas como aceptables y no como tan radicales, ¿no? Y a lo mejor en TV3 se les olvidó mencionar en la crisis climática la semana pasada hablando de la sequía, pero también han empezado a traer a Turiel a hablar de decrecimiento, Valladares, Isabel... ¿eh? Pero has dicho eso, ¿no? No, eso que no hablar del reportaje, no hay ni una referencia. No se explica la causa de la sequía. Sí, sí, pero es justamente en este programa a lo mejor no, pero científicos que te están hablando de ciencia climática de cara y de medidas y propuestas de actuación como es el decrecimiento,
bueno, que es una vía que se tiene que tomar, ¿sí o no? O sea, eso en el espacio mediático hace un año era impensable y ahora hay gente. Tenemos a la reina de España hablando de decrecimiento. Eso era impensable hace un año, ¿no? Entonces yo creo que eso está ocurriendo y que cuesta, ¿no? de percibir, pero que, bueno, que se está yendo por la buena vía, ¿no? Tenía como solo un ejemplo muy que recogí de la primera actuación de Futuro Vegetal, la primerísima en el Museo del Prado, cuando se pegaron a las majas y escribieron lo del 1,5, esa primera aparición en medios en 4 de Futuro Vegetal, el Risto, el presentador de ese programa, les decía, vosotros no estáis aquí por la reivindicación medioambiental, sino por el vandalismo. Esto no es libertad de expresión. Y bueno, esa manera de enfocar y criminalizar este tipo de protestas ha estado vigente durante mucho tiempo, pero yo he estado analizando esas intervenciones de los movimientos sociales en La Sexta, en Antena 3, en La 4, y tú puedes ver cómo al principio se quedaban siempre puramente en la forma y en señalar que me da igual lo que me estás contando, no puedes hacerlo, para decir... para ganar espacio al mensaje de fondo y no quedarse solo en la forma. Y si no, estos activistas en ese 5 minutos de intervención no han podido explicarlo todo, han invitado ya a una científica después que va a meter ese mensaje cuando antes no tenía cabida. Entonces, ese cambio está sucediendo y vamos a ver. Por mí vamos a dejarlo así también. Sí, sí. Pero Vale. ¿será la última o Sí. sí? ¿Vosotros estáis bien? Acabando quizá para dejar espacio a las preguntas también. Sí. Yo Vale. creo que estaría bien, sí, con Sí. Elena No, es terminar. que bueno, yo me he quedado con ganas de coger el micro para el apartado de qué podemos hacer al respecto, porque claro, he hablado de mi situación y de lo mal que nos sentimos y tal, pero sí que es verdad que nos hemos paralizado mucho, que tenemos que centrar mucho en, pues afrontar la represión y estamos un poco más inactivas en ese, pero hemos estado dándole vueltas a qué hace falta hacer, ¿no? Y bueno, creo que hemos hablado un poco de ello, ¿no? De que hace falta, pues, no llegar a hacer una respuesta ahora directa, o sea, una respuesta rápida ahora, en tono de denuncia, ¿no? Para si esto está ahora más o menos en el aire, estoy hablando del tema de que a Futuro Vegetal se le esté llamando tan tranquilamente organización criminal. Pues una respuesta rápida como la que se hizo en el momento en el que salió el informe de la Fiscalía, si nos pretendía colocar bajo la etiqueta de terrorismo, pues allá se hizo una mediatización de, oye, una crítica fuerte, ¿no? Y conseguimos ganar esta batalla y que ya se retractaran y dijesen, no, esto no queríamos decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, como actuar ahora para que no se marque este precedente que puede hacer que a partir de ahora todos los movimientos climáticos, por ejemplo, puedan llegar a ilegalizarse, ¿no? Es como, no dejemos que esto ocurra. Y eso es una. Y para mí también, yo he visto que hace falta un poco también diversificación de tácticas. Que no nos quiten la ambición, ¿no? Porque quizá a veces ahora que estamos viendo que si apuntamos alto vamos a recibir una respuesta represiva, por lo tanto vayamos a cositas pequeñas y logrables, pues que no consigan esto y seguir siendo ambiciosas, ir un paso más allá y más unidas, ¿no? Con la ambición se consigue aunar a más gente que no desbaratando y yendo a cositas más pequeñas. Y bueno, lo que yo estoy viendo es que estamos apelando todo el rato al Estado y que el Estado no va a darnos el cambio sistémico que necesitamos para evitar esta crisis tan grande que nos viene encima y que igual podemos empezar a construir el mundo que queremos ver a partir de ahora y no esperar a la que he visto que llamaban en algunas ocasiones revolucionados tiempos, que es primero esperar a destruir el sistema, ¿no? Y esas opresiones y ese sistema que aún que está ahí para construir el mundo que queremos ver, sino empezar a construirlo desde ya
porque de cuando tengamos esto, ¿no? Y tengamos pues toda esta redes de apoyo, ganemos autonomía, ahí seremos más fuertes para contrarrestar la represión. Em, sí, sí, ¿no? Vale, vale. Sí, quizás nos extendemos un poquito más, pero también como hemos unido Madrid y Cataluña hoy, aprovechando así las circunstancias, creo que no pasa nada. Aprovecharla. ¿Quieres? Sí, no, tú adelante. No, iba a abrir a público. Ábrelo, ábrelo. ¿Sí? Vale. Bueno, ahora si desde el público tenéis preguntas, comentarios, quizás podemos recoger como 3 o 4 preguntas, lo responder y ver si hay más. Y no sé si desde Zoom hay alguna, pero también se podría mirar. No sé quién lo controla. Una por ahí, aquí. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones y todas las reflexiones. Yo quería hacer un comentario un poco quizá adicional a un tema que no ha salido, no se ha tocado demasiado y que me parece importante, ¿no? Todo el tema de la represión policial, legal, mediática, ¿no? Toda esta especie de interrelación y que tiene que ver con la represión, la criminalización, la infiltración, creo que también ese es un tema importante que no se puede olvidar. Tiene detrás, en muchos casos, claro, el Estado, y el Estado está muy relacionado también, ya se ha dicho, con esas corrientes de extrema derecha pues, que están creciendo lamentablemente por todas partes, ¿no? Pero todo eso también tiene una relación muy estrecha con el mundo corporativo, con las grandes corporaciones. Entonces creo que, y cuando digo las grandes corporaciones, pienso en el mundo financiero, pienso en los gestores de activos y pienso en un gran poder, digamos, que hoy día está detrás de temas tan serios como los que están pasando en los laboratorios que hoy día son Ucrania, Gaza y Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en estas corporaciones, corporaciones tipo, sobre todo las de la industria de la energía y de la química, uno piensa en su visión, en la visión que tienen, digamos, y en sus prácticas, claro, y sus prácticas se pueden resumir fácilmente. Eh, Crecimiento, acumulación de capital, crecimiento, progreso, la tecnología nos resolverá todo y finalmente también, sin olvidar, el hecho de que hay muchas de esas personas que son claramente psicópatas, psicópatas del libro, algunos directamente, que es muy fácil de definir, ¿no? Puede ser Trump, puede ser Milei, pero hay muchos más. Entonces, yo creo que para entender también todo esto, o estas reflexiones que hoy se han planteado, que son fundamentales, creo que hay que poner necesariamente el tema de la geoeconomía y la geopolítica sobre el tablero, porque me parece que sin eso nos falta una pieza fundamental. Y eso me lleva a la reflexión que hacía este periodista hace ya, creo que eran 10 años, en Estados Unidos, que escribió un libro que se llamaba Que los verdes eran los nuevos rojos. Y yo añadiría, y los violetas, o las violetas son los nuevos rojos, porque el movimiento obrero en gran parte, en gran medida, se ha debilitado, pero lo que está haciendo mucho daño a ese mundo corporativo y a esos estados, a ese mundo que nos lleva hacia una especie de apartheid exterminista, o al menos todo apunta a que en muchos casos va a ser así, precisamente son los movimientos ecologistas y los movimientos feministas. Y por eso hay esa represión, y eso se ha dicho, ¿no? Por eso se reacciona de esta manera tan brutal. Entonces, nada, para acabar solo diría bueno, si eso es verdad y si eso está sobre el tablero, hay que pensar en alianzas entre movimientos sociales, que me parece fundamental. Claro, no puede ser que sigamos muchos años más con movimientos unidimensionales o unitemáticos y alianzas globales, porque las corporaciones piensan en global y planifican en global. Y el señor, pues, o los señores que están de alguna manera eh, controlando el tema del agua, o el señor Zuckerberg, que se ha construido ahí un súper espacio, súper búnker para el fin del mundo, pues me parece que lo tienen claro. Nada, un comentario por si queréis comentar o, en fin, lo que queráis. Recogemos por ahí. Sí. Bueno, en primer lugar, esto, sí.
En primer lugar, muchas gracias. Me parece que habéis estado súper bien y que he aprendido un montón de cosas. Y nada, una preguntita muy rápida. No sé si os habéis enterado de que esta semana bueno, se va a dar en la Autónoma de Barcelona un congreso sobre decrecimiento que me parece de suma importancia. Y justamente habéis mencionado el decrecimiento un poquito al final. Desde Rebelión Científica vamos a intentar tener un pequeño espacio para hacerle alguna pregunta a Teresa Rivera y queríamos intentar sacarle alguna declaración sobre la represión que están sufriendo activistas del movimiento climático. Así que si tenéis alguna idea o bueno, si de alguna forma queréis darme alguna idea para que si se da la ocasión podamos hacerle la preguntita, genial. Y si no, pues nada, que pasemos a otra pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta para recogerla ya y quizá cerramos después de responder? ¿No? Ah, mira. Vale, dice Olga, buenas tardes, soy activista de Rebelión o Extinción y estoy acusada por daños y desórdenes públicos a la espera de ver cómo continúa el proceso judicial. Dice que entiende el miedo, el bloqueo, la paralización delante de la represión y que comentaba Elena, pero justamente tenemos que utilizar los procesos judiciales o represivos como una herramienta de altavoz para darle la vuelta y utilizarlo para hacer eco del movimiento y que se conozca más y que sean más en la lucha. Y termina diciendo que hace falta una revuelta social realmente amplia, que ya se está trabajando en la Alianza de Movimientos Climáticos y Sociales y que llevan años hablando de esto y que están por materializarlo. No sé si alguna se anima a responder a alguna de las preguntas. Javier, ¿te lanzas? Sí. Con el micro. Perdón. Es que yo como tengo este privilegio de este micrófono, no me... Lo acabo de descubrir, me está sorprendiendo. Vale, pues de última para adelante. A Olga, mucho ánimo con el procedimiento que tiene pendiente, con esa pena de banquillo que está llevando con esa dignidad y esa propuesta. Muchas veces utilizamos lo que llamamos litigios estratégicos, precisamente en momentos en los que también estos escenarios nos sirven para tejer solidaridades, hacer campañas también públicas para ganar pues, esa legitimidad y poner además el mensaje que queríamos poner y no solo dejarnos llevar por las consecuencias que ha tenido. Ánimo con esos daños, esos desórdenes públicos. Sobre el Congreso de Decrecimiento, muchísimas gracias por compartirlo y qué importante. Con respecto a rebelión y hablando de tejer redes de solidaridad, con respecto a Rebelión Científica, estamos trabajando con Agnès precisamente y con otras compañeras en una campaña conjunta desde parte de Greenpeace. Por si sirve de idea, un poco la idea bascula un poco a algo así como el claim es un poco como protestar no es un crimen, es democracia por el clima. Estamos utilizando las herramientas democráticas necesarias para poner el clima en el lugar en el que corresponde en el debate público. Y con respecto al comentario, preguntas que lanzabas al principio en varios ámbitos, uno de ellos es la última referencia que hacías, que también Olga la comentaba, de alguna manera esa interseccionalidad, entendiendo que cada vez este sistema deja fuera a más gente y que practica la necropolítica, descarta cada vez más vidas y más personas. Precisamente pues, desde Greenpeace, Ecologistas en Acción y otras organizaciones, con el Centre de las Aquí, por ejemplo, estamos trabajando en una especie de, bueno, algunos proyectos o encuentros ecopacifistas para intentar correlacionar también
esas dos dinámicas, ¿no? Que también nos estamos entendiendo de alguna manera, entendiendo que precisamente muchas de esas consecuencias son de ida y de vuelta. El ecofeminismo, por supuesto, y los discursos de poner la vida en el centro son precisamente contrarias a quien pone los beneficios por encima de la vida, que son los lobbies a los que citabas anteriormente, con los lobbies fósiles, y no solo los lobbies armamentísticos que se están frotando las manos ahora mismo con la situación de inestabilidad que vivimos. La semana pasada estaba en el Parlamento Europeo precisamente en un debate sobre la seguridad, sobre qué seguridad queremos, y frente a la seguridad en un contexto climático cada vez más que nos habéis planteado, ¿no? Y que es cada vez más evidente para cada vez más personas, decíamos que hay precisamente lobbies que están trabajando intensamente para que la Unión Europea, que ya lo ha anunciado, vire sus prioridades presupuestarias y financieras para que en lugar de utilizar la prioridad climática o de transición ecológica, que es tan necesaria y que necesita tantos recursos, vayamos precisamente hacia un hacia una estrategia de defensa que por detrás precisamente lo que tiene es literalmente una estrategia industrial del lobby de las armas, que se va a llevar cuantiosas sumas a empresas multinacionales radicadas aquí y no solo, precisamente aprovechando este ámbito. Las empresas, hablando de represión también, tienen sus propias estrategias. Hablabas de represión estatal, en el que hemos hablado no solo de la ley Mordaza, de las prácticas policiales irregulares y demás, sino lo que se vienen a llamar las SLAP, que son los litigios, por sus siglas en inglés, los litigios estratégicos contra la participación pública, que es una tradición bastante anglosajona, por cierto, que ha llegado aquí para quedarse y cada vez tiene más desarrollo, en la que las empresas o las corporaciones intentan silenciar a activistas o a periodistas o a investigadoras o investigadores mediante demandas que no tienen por fin intentar conseguir justicia en un tribunal. Lo que tiene es la voluntad de silenciar. Por eso, por ejemplo, Manuel hace 3 años, del movimiento ecologista Dalimia en Galicia, que simplemente en televisión denunció pues, que había unas granjas que estaban contaminando su acuífero, se vio envuelto en una demanda por 1 millón de euros, ni más ni menos, por 1 millón de euros. ¿Qué pasó? Pues obviamente toda su organización se volcó en esta situación y dejó de hacer lo que estaba haciendo para denunciar la contaminación o las agresiones medioambientales para ponerse en modo antirrepresivo e intentar solventar este tipo de situaciones. Menos mal, y estamos trabajando en ello, en ese tipo de respuestas que hay que dar, en esa incidencia también legal, jurídica y legislativa, ahora mismo, esta misma semana, el Parlamento Europeo ha emitido una directiva contra este tipo de SLAPs para penalizar a las empresas que utilicen de forma espuria los tribunales. Y vamos a intentar, o estamos trabajando intensamente para que haya una transposición de esa directiva en legislación en este Estado y podamos defendernos de esas prácticas abusivas por parte de las empresas. Súper bien. Sí, Bueno, creo que o sea, a lo mejor solo como resonar. Que, me interesa, no sabía lo del Congreso de Decrecimiento, así que después me interesa preguntarte. Me gustaría asistir también y tal. Am, es que sí, está todo dicho, entonces no me quiero repetir, pero a lo de que se tiene que trabajar en las alianzas, se lleva trabajando en las alianzas desde hace un montón de tiempo y por eso estos colectivos eso, hablan de ecofeminismo, no solo de ecologismo o solo de feminismo. Por ejemplo, Extinction Rebellion lleva con sí toda esta cultura regen de poner los cuidados en el centro, ¿no? Y acercarse a otras luchas históricas, sindicatos, obreros y eso está pasando. Y se han hecho incluso muestras en público de acciones conjuntas, de plataformas y alianzas. Pero creo que también hay que perder el miedo a acercarse a estos colectivos, porque muchas veces nos quedamos observándolos como una cosa que hay un reducto de gente que hace cosas, pero no va conmigo. Y, aunque yo sea periodista, creo que está bien acercarse, preguntar, pasarse por una asamblea y entender un poco también quiénes son y qué hacen, ¿no? Um, y, y sí, y solo recordar lo que ha dicho Olga, ¿es? Olga, sí. Que igual que mucha fuerza en el proceso porque no es nada fácil, pero creo que
los activistas han sabido hacer esto muy bien desde el principio de la represión, que ha sido no revictimizarse, sino empoderarse de ella y denunciarla y usar los altavoces mediáticos que esta también trae con ella para reforzar su mensaje y su capacidad también de movilizar. Y al final, bueno, lo que hacen es legítimo, así que yo creo que la capacidad que tienen de provocar em, eh, como cosas positivas, movilizar es real y sí, ya está. Hay que empoderarse también de la represión que se sufre. Genial. Pues nada, creo que este comentario final de no sentir el activismo como algo ajeno y acercarte, aunque sea en la medida de lo que tú puedes hacer. Si decía la hija del cofundador de Greenpeace que ella no podía atracar barcos para salvar ballenas, pero hacía otras cosas, ¿no? Entonces, quizá el activismo pues es cuestionarse un poco qué es activismo y qué no, y decir, pues creo en esta lucha, ¿cómo lo puedo apoyar, no? Pues voy a hablar con el activista y que me cuente y que me explique y tener diálogos y intentar acercarse ya es mucho. O sea, del acercamiento siempre nacen cosas positivas, supongo, ¿no? Si hay una buena intención. Así que creo que hemos intentado acercar, gracias a este diálogo y a las que lo habéis organizado, el activismo a este ámbito un poco más académico universitario. Y yo también por mi parte agradecer haber podido moderar esta mesa, ha sido muy enriquecedora y también pudiendo conectar con experiencias también desde mi propio activismo y agradecerlo y quizá ya cerrar la mesa, ¿no? Por hoy. Sí, yo lo mismo también. Muchas gracias a todas. Recordar que habrá un vídeo de la sesión también, por si lo queréis compartir, difundir, incluso si algunas estáis mundo académico, queréis ponerlo en clase y que se escuche, pues este tema creo que es importante. Y que sigáis los siguientes Policy Dialogues porque tratan temas muy relevantes. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias.